Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula de la exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función. Y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su manera. Todos los días, nuestros cuerpos deben producir millones de células de la piel para reemplazar las pérdidas por la actividad normal.
Cada una de estas células debe tener un complemento completo del material genético. Antes de la división celular, donde la célula se divide en dos células idénticas, el ADN se replica para que cada célula hija reciba una copia exacta. Después de la replicación del ADN, los cromosomas se condensan en el núcleo de la célula. El ADN se condensa envolviendo núcleos de proteínas histonas que forman nucleosomas. Esta estructura como collar de cuentas se llama cromatina. A medida que una célula se prepara para dividirse, la cromatina se enrolla aún más, acortándose y condensándose formando los cromosomas. Los cromosomas replicados se llaman cromátidas hermanas. La replicación del ADN y la formación de cromátidas hermanas es una parte del ciclo celular completo. Para prepararse para la división celular, la célula pasa por la interfase, la que se puede dividir en tres fases distintas. Durante la fase G1 o GAP1, todos los organelos y componentes citoplasmáticos, incluidos los centriolos en las células animales, se replican. Luego, durante la fase S o fase de síntesis, el ADN se replica. Finalmente, durante la fase G2 o GAP2 se producen todas las enzimas necesarias para ayudar en el proceso de división celular. La mayoría de las células eucariotas pasan una gran cantidad de tiempo en interfase, y en un periodo muy corto de tiempo se divide, proceso llamado mitosis. La célula ahora está lista para pasar por la mitosis, que consiste en profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase, los cromosomas se condensan y se vuelven visibles, apareciendo como dos cromátidas hermanas unidas en el centrómero. El citoesqueleto se desmonta cuando el huso mitótico comienza a formarse. En las células animales, los centriolos juegan un papel importante en la distribución de los cromosomas en la célula en división. Los centriolos migran a polos opuestos estableciendo un puente de microtúbulos llamado huso mitótico, mientras la envoltura nuclear se desintegra. Hacia el final de la profase, los cromosomas se unen mediante proteínas en sus centrómeros llamados cinetocoros a los microtúbulos de cada polo, moviendo los cromosomas hacia el ecuador de la célula. Durante la metafase, todos los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula llamada placa metafásica. La anafase comienza por la degradación de las proteínas que mantienen unidas las cromátidas hermanas, liberando cromosomas individuales. Los cromosomas libres son luego arrastrados por sus cinetocoros a polos opuestos. En la telofase se forma un surco de escisión en el centro de la célula. Esta muesca está hecha de un cinturón de constricción de filamentos de actina que rodean el interior de la circunferencia de la célula. Los cromosomas se agrupan en polos opuestos y comienzan a descondensarse a medida que la envoltura nuclear se reconstruye a su alrededor. El huso mitótico se desmonta a medida que los microtúbulos se rompen en monómeros de tubulina, los cuales pueden usarse para formar el citoesqueleto de las células hijas. En las células animales, la citoquinesis completa la división celular al extender el surco de escisión para separar completamente las células hijas recién formadas.